contrabando, hay que recordar que contrabando básicamente, el que está regulado en el artículo 102, decíamos que no había un concepto, sino que era a base de hipótesis. Pero ¿qué es lo que sucede? No solamente tenemos el contrabando como tal, sino tenemos el contrabando presunto y tenemos el equiparable contrabando. Entonces, fíjense, a veces el legislador abusa porque hay demasiada regulación y ¿qué creen? Que las conductas, muchas de ellas encuadran en una de las hipótesis. Entonces, yo sí recomiendo al legislador fiscal que se haga una reestructura y quedarían de tener las hipótesis de contrabando, de tener contrabando presunto, que son diversas hipótesis, más de 15, y tener contrabando equiparado, que también son más de 15, podríamos intentar, y no es difícil, podríamos intentar hacer una hipótesis, meter como en grupitos, meter diversas conductas en una sola hipótesis. Por decir así, la posesión de los vehículos, todo lo que se refiere a materia de vehículos, que son en el equiparable contrabando, les comentaba que son como 6 o 7 hipótesis de puros vehículos, puede quedar en una sola. Y eso nos ayudaría a un mejor entendimiento, que al final de cuentas, ¿a quién va dirigida la ley? Pues al pueblo, a la sociedad, y sería un mejor entendimiento de lo que es el equiparable al contrabando. Entonces, fíjese, ya analizamos en la otra cápsula lo que es el contrabando que viene en el 102, y estábamos comentando del 103 de contrabando presunto. Este tipo de delito inicia como meras presunciones, decíamos, lo cual está prohibido en materia penal, pero bueno, eran presunciones, pero no se decía cuál se iba a tener por acreditada del 102 de contrabando. Entonces el legislador se le hizo fácil y dijo, bueno, para evitarnos de esta polémica, vamos a decir mejor que en lugar de presunciones son verdaderos delitos y que tienen la misma pena que el delito de contrabando. Pero esto no funcionó y después se regresó otra vez al sistema de las presunciones. Otra vez se quitó la pena y se dijo que eran meras presunciones. Y así quedó. Entonces podríamos entender que son meras presunciones. Sin embargo, en épocas recientes, la Corte ha señalado que no. Ha señalado que son delitos complementados. Lo cual no es la naturaleza de un delito complementado, pero ustedes saben que la jurisprudencia de la Suprema Corte pues es la interpretación final, la interpretación que debemos de acatar. Sin embargo, pues sí se hace la crítica de que realmente no pueden ser delitos complementados, ¿no? Y si fueran delitos complementados tenemos el mismo problema. Bueno, se va a acreditar la conducta del contrabando, pero ¿cuál de ellas? Si ya dijimos que hay varias hipótesis, no lo dice el legislador, ni la Corte. Entonces ahí hay un problema, ¿cuál de ellas se va a tener por satisfecha? Y aparte se está complementando con alguna de las hipótesis del 103. Ahí realmente hay un verdadero problema que a criterio consideramos que no opera así, no debe de ser así, pero hay que conocer los criterios de la Corte porque al fin de cuentas es lo que se está aplicando, es lo que vamos a aplicar, cómo vamos a interpretar, ¿no? Y hay que recordar que desafortunadamente aquí en México aún no existe un recurso en contra de una jurisprudencia de la Corte. Por lo tanto, pues es la interpretación final, ¿no? Bueno, comentando lo del contrabando equiparado, les decía que ahí hay otra vez diversas hipótesis que se repiten conductas del 103 e incluso se pueden llegar a compaginar con las del 102 de contrabando. Por lo tanto, les decía que sí es necesario hacer toda una revisión para dejarla, no sé, de más de 15 fracciones. Con 5 fracciones se puede analizar el delito de equiparable al contrabando. Entonces, fíjense, ahí tenemos todo el esquema de que hay contrabando, hay presunción de contrabando y hay equiparable al contrabando. Y decíamos que son delitos fiscales. Si lo vamos a analizar formalmente, todos son delitos fiscales, las hipótesis de contrabando, por la sencilla razón de que se hayan inmersos en el Código Fiscal de la Federación.
pero si lo analizamos materialmente, habrá algunas que sí atentan directamente contra el fisco, contra el patrimonio del Estado en su carácter de fisco federal, y habrá otras que no, que son de las denominadas, de los denominados delitos formales, que no requieren un resultado material, ¿no? Bueno, en la próxima cápsula que tengamos oportunidad de hablar, vamos a entrar ya de lleno a lo que es los derechos humanos en materia penal fiscal, ¿no? Entonces es un tema que también ha despertado gran interés por parte del público, de las autoridades. Por lo tanto, seguiremos hablando con posterioridad de estos derechos humanos en materia penal fiscal. Gracias.